Entonces, vamos a continuar. Vamos a revisar estos pasajes igual. Entonces, tenemos que ver de que las escrituras nos aseguran o nos muestran de que un cristiano sí puede tener demonios por el primer argumento que vimos de la carne y el espíritu. Nosotros ya vimos claramente, ¿cierto?, de que los demonios pueden operar en la carne y es más. De hecho, uno podría concluir de que nuestra naturaleza carnal es un aliado del pecado y de Satanás. Como dice Pablo, ahí mora el mal. ¿Ya? Desde ese punto de vista, no queda duda de que el diablo puede operar. No hay ningún texto bíblico que nos asegure de que el mal o el pecado o el diablo no puede tocar nuestro cuerpo, no puede tocar nuestra alma, ¿cierto? Incluso hay un pasaje, ojo, que cuando Pablo habla de que el tal sea entregado a Satanás, dice para que, aunque perezca su carne, pero que su espíritu sea salvo, ¿cierto? Entonces vemos de que el diablo, claro, puede tocar nuestra carne. Vemos el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Cuando él dice de que viene un mensajero, etcétera, etcétera, que me da una ¿cómo se llama? Bofetada, ¿cierto? Un aguijón en mi carne. Entonces vemos de que nuestra carne y nuestra alma está susceptible a contaminación demoníaca si nosotros perseveramos en mantenernos en el mal, en el pecado o en las tinieblas, como usted lo quiera ver. Si un cristiano, ¿cierto?, persevera en ello, no se arrepiente o no hace nada por ello, tarde que temprano le va a afectar o va a tener una contaminación demoníaca. ¿Ya? Vamos a ver el tercer argumento que se usa, que es Juan 8, del 31 al 36, donde el Señor Jesucristo dice de que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Juan 8, versículo 31 al 36. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y le respondieron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió y les dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Dice, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres del pecado. Entonces, usted dirá, bueno, ahí está hablando de la libertad no de demonios, sino de la libertad de pecados. Sin embargo, si bien eso está correcto desde el punto de vista de lo que Jesús está hablando, ¿cierto? Pero tenemos que entender de que estas mismas personas a las que Jesús le está hablando, más adelante les dice, aquí está, espérense. En el versículo 44 le dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces le dice, ustedes son del diablo. Por lo tanto, esta libertad del pecado, nosotros tenemos que entender de que el diablo está derechamente relacionado con el pecado. Nosotros tenemos que entender de que las Escrituras dicen de que el diablo peca desde el principio, que lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y en Primera de Juan nos encontramos con Primera de Juan, nos dice el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, desde un punto de vista de la misma Biblia, que el Señor Jesucristo está hablando de libertad del pecado, no excluye liberación de demonios. ¿Ya? El mismo pasaje, en el mismo contexto, Jesús le termina diciendo a esta misma persona, vosotros sois del diablo. Y les estaba hablando que necesitaban ser libres del pecado. Ahora, no solamente en el momento de la salvación, ¿cierto? De que cuando usted es salvo, como es libre del pecado, ya Satanás no tiene dominio sobre usted, ¿cierto? Sino que el discipulado, y es importante, el discipulado es que nos trae libertad. Y eso es sumamente importante, porque aquí dice, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Dice, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra no es simplemente hacer estudios, sino que yo permanezco, tengo una constancia, tengo una búsqueda, tengo una diligencia en la palabra de Dios,
no para usarla para sentirme bien o para encontrar, ¿cómo se llama? Argumentos, ¿cierto? En contra de los que están en contra mía o yo estoy, ¿cómo se llama? En contra de ellos, sino realmente yo busco la palabra para yo saber, ¿soy lo que Dios quiere que sea? ¿Estoy cumpliendo mis funciones? ¿Estoy agradando a Dios en lo que estoy haciendo? Entonces, eso significa permanecer en la palabra, porque es un discipulado constante. Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, verdaderamente ese proceso nos hace verdaderamente discípulos, gente que realmente se está transformando. Hay que recordar, ¿cierto?, que creo que ya, ¿cómo se llama? Se los había, ¿cómo se llama? Dicho, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay que recordar que el discípulo es alguien que voluntariamente se somete al cambio para ser como el maestro. No es que el maestro tenga que andarlo buscando, que lo tiene que estar ¿cómo se llama? Obligando, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros somos así, hermano. Nosotros no buscamos a Dios. ¿Estoy haciendo bien? ¿Soy un buen esposo? ¿Soy una buena esposa para Dios? Quizás yo estoy tranquilo en mi conciencia. ¿Soy un buen papá? ¿Soy un buen hijo? ¿Estará Dios grato con lo que estoy haciendo? ¿Con las intenciones de mi corazón? ¿Con etcétera, etcétera? Y nos volvemos, ¿qué cosa? Gente que, ¿cómo se llama? Necesita ser obligado prácticamente, ¿cierto?, a cumplir la palabra de Dios, y eso muestra nuestra inmadurez, ¿cierto? Entonces nosotros siempre tenemos que tener una actitud de discípulo, y esa perseverancia en la palabra nos va a hacer verdaderamente discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, permanencia en la palabra, discípulos, y recién conocemos la verdad de quién es Dios, los designios que Dios tiene para nosotros y qué es lo que realmente Dios piensa de nuestra condición. Y ahí recién podemos ser libres, verdaderamente libres. Por eso que muchas veces nos ministra liberación, muchas veces se manifiestan demonios, los tremendos demonios, de repente parece que se van, pero siguen ahí intactos. ¿Por qué? Porque no tenemos una perseverancia en la palabra. No es lo más importante para nosotros la palabra, no es una guía para saber cómo pensar, cómo razonar, donde yo sé que, miren, hermano, usted se tiene que convencer de que usted tiene que cambiar. Yo no comparto los predicadores que dicen de que Dios deja algunas cosas y no. Usted tiene que cambiar. La Biblia dice de que los que están en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros no servimos. Si hubiese algo realmente útil, ¿para qué Dios nos hace nacer de nuevo? ¿Cierto? Obviamente hay cosas de que Dios puso en nosotros que fueron tergiversadas por el pecado, claro que sí. Pero usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar. Tiene que entender de que el discipulado y su relación con Dios es una relación de cambio. Pero no estamos dispuestos a eso. Entonces, la permanencia de la palabra, cuando usted le da la importancia a la palabra que debe tener para su vida. Por eso que muchas veces nos desanimamos en leer este libro, porque no entendemos que es vida. Es vida para nuestra forma de vivir, para nuestra forma de ser. Es vida, es útil, lo necesitamos. Entonces, por eso que de repente como que nos sentimos obligados a leerlo y le ponen tanto color a palabra a los religiosos y todo lo demás. Si entendiéramos lo que es la palabra de Dios y la bendición que significa este libro, la amaríamos. Buscaríamos aquí los valores, la moral, cómo hacer de todo. La Biblia nos habla de todo, porque si bien la Biblia no nos muestra, por ejemplo, tienes que hacer esto en el momento que te encuentres en una confrontación con alguien en la calle que te diga esta palabra, sino que la Biblia te hace un cambio interno que provoca una condición en la cual tú vas a saber responder según la voluntad de Dios ante cualquier circunstancia. Entonces, si no perseveramos en la palabra, no podemos ser libres, porque el primer paso no lo tenemos. Perseverar en la palabra nos convierte en verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo es alguien que voluntariamente tiene una disciplina de que realmente ve con la importancia que tiene el reino de Dios en su vida. Por eso, hermano, yo no me conformo a ser una iglesia como lo que se ve, o a ser un hombre como lo que se ve, un hombre cristiano como lo que se conoce. Sé que hay muchos cristianos verdaderos en todos lados, y yo quiero ser uno verdadero.
yo rehúso ver el reino de Dios como una religión, como algo aparte, como algo lindo. Ya es algo en que me entretengo, que es bonito. No, es mi vida. Y debería ser la vida de todo discípulo. Para el que no es el reino de Dios su vida, no es un verdadero discípulo. Y así lo establece la Escritura. El problema está que la modernidad, la contemporaneidad, ¿cierto?, ha hecho de que veamos el reino de Dios como algo bonito, algo aparte, algo que me hace sentir bien, entrego mi devoción, pero no es mi vida. Y por eso que la iglesia está como está, viviendo mediocremente el reino de Dios. Y es una lástima, hermano. Yo aspiro a ser un verdadero hombre de Dios. El reino de Dios es mi vida. Y debería ser la vida de todos nosotros. Porque eso nos hace aspirar a más, a cambio constante. A tener un propósito eterno, a buscar nuestro propósito eterno. Y no centrarnos en las cosas naturales. Amén. Entonces, eso es sumamente importante, hermanos. No es una religiosidad como, por ejemplo, ¿cómo se llama? La que se vivió en Chile, por ejemplo, en los años 80. En los años 80 más o menos, donde prácticamente decían, Cristo viene ya, por lo tanto, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a comprar una casa? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer esto otro? Porque Cristo viene mañana. Eso es una ridiculez, ¿verdad? Sino es que mi vida es el reino. Y por eso que no somos libres. Todavía están demonios impregnados en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, y ahí están. Y nosotros los albergamos porque creemos que somos ellos. Porque no permanecemos en la palabra, no somos verdaderamente discípulos, por lo tanto no puede venir el verdadero conocimiento de la verdad. La palabra de Dios revelada que me muestra lo que soy. Yo ya les he dicho de que hay dos conocimientos que es lo más importante que tenemos que tener. Quién es Dios y quién soy con Dios y gracias a Dios, que es lo que Dios ha hecho de mí conmigo para que yo tenga identidad, ¿cierto? De que soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se enfatiza tanto en esa parte que termina siendo carnal. Tú eres un hijo de Dios, tienes que empoderarte. Pero al mismo tiempo me tengo que recordar constantemente quién soy sin Dios. De dónde Dios me sacó, quién soy. Y no es simplemente que yo diga, antes era borracho, antes era un pervertido, antes era aquí y allá. No, quién soy yo sin el Señor Jesucristo. Sin la gracia. Porque eso me hace valorar la gracia. Amén. Por eso es importante conocer nuestra carne, hermano. Si bien usted no ha cometido cosas perversas como asesinato y quizás cuantas otras perversiones, quizás ha sido porque no se han dado las circunstancias, por el temor a, no sé, a cualquier cosa, pero su carne es capaz de lo más terrible que usted se puede imaginar, si se dan las circunstancias. Amén. Por eso es que dependemos de la gracia de Dios. Entonces, orden, permanecer en la palabra, nos convierte en verdaderos discípulos y conocemos la verdad, y al conocer esa verdad que nos confronta podemos ser verdaderamente libres. Mira, hermano, hace años atrás, ¿cierto? Yo ministraba liberación, echaba fuera demonios y podía estar con una persona ministrando las 5 horas hasta que un día entendí que ¿de qué sirve eso? Porque vi muchas veces ministrar a una persona, desgastarme, todo lo demás, y después el mismo demonio estaba como si nada ahí mismo. Entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? Es que una persona tiene que ser verdaderamente libre. Y esa liberación empieza de adentro hacia afuera. Por eso de que la liberación no es solamente echar fuera al demonio. La liberación del poder demoníaco es un, ¿cómo podríamos decirlo? Es algo integral. No es simplemente ordenarle al demonio que salga, es algo integral. Es algo que viene con el discipulado, con la transformación, con la conciencia de pecado, con el arrepentimiento. Amén. Entonces, este pasaje no nos declara
de que hemos sido libres por la verdad, ¿cierto?, al convertirnos, y si Jesucristo nos ha hecho verdaderamente libres, entonces quiere decir de que tenemos una libertad absoluta de Satanás, ¿cierto?, y no podemos ser contaminados por Satanás ni por sus demonios. No dice eso el pasaje. Dice que somos verdaderamente libres, pero Jesús antepone de que esa liberación es progresiva. Conoceréis la verdad, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y siendo mis discípulos, conoceréis la verdad, y al conocer la verdad serán verdaderamente libres. Que el demonio salga no es el fin de la liberación. ¿Ya? ¿Qué más? En conclusión, este pasaje. La obra de Jesucristo nos hace verdaderamente libres, pues ahora ya somos propiedad de Dios. Cuando usted es salvo, acuérdese de que usted es hecho hijo de Dios, como dice en Juan 1, por ejemplo, en Juan 1, 12 al 13, dice de que los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que no han sido engendrados ni por voluntad humana ni de carne, sino por voluntad de Dios. A través de esa engendración, de ese nuevo nacimiento, usted pasa a ser, tiene autoridad o tiene derecho legal de hijo de Dios, porque ha nacido de la naturaleza divina, ¿ya? Entonces, al ser hijo de Dios, su espíritu es renacido, el Espíritu Santo habita en su espíritu y ya es propiedad de Dios, ya no es propiedad de Satanás. ¿Ya? Por causa de que el pecado es borrado, el pecado fue pagado por Jesucristo. ¿Ya? Entonces, nuestros espíritus están totalmente llenos e influenciados por Dios mismo y la vida eterna o de resurrección de Jesús. No somos propiedad ni del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás. Y aunque la Biblia dice de que no somos propiedad del pecado y que somos verdaderamente libres del pecado, la Biblia nos exhorta a que usted no peque. Les exhorta a los creyentes a no pecar, ¿cierto? Entonces, no está hablando aquí Jesús de que el Hijo los ha hecho libres, por lo tanto ustedes tienen la imposibilidad de pecar. No, al contrario, el mismo Jesús exhorta a velar, porque la carne está enferma, pero el espíritu está dispuesto para que no entréis en tentación. Entonces nos muestra de que tenemos, siendo cristianos, tenemos una naturaleza pecadora a la cual tenemos que nosotros luchar. ¿Ya? Entonces, esto no quiere decir que el cristiano no puede tener demonios. Lo que puede suceder es que el cristiano que pecare se hace esclavo del pecado. Acuérdense que las escrituras dicen que si alguien se deja dominar por otro, se hace esclavo de aquel que lo domina o al que le obedece. Entonces, lo que puede pensar que si el cristiano pecare, se hace esclavo del pecado, pues está obedeciendo las concupiscencias de su carne y no se quiere arrepentir. Por lo que el diablo podría ejercer dominio sobre él a través de su naturaleza pecaminosa, pero jamás podrá deshacer o influenciar en la obra eterna que Dios ha hecho en su espíritu. ¿Amén? ¿Alguna duda con esto, amados? Vamos a ver Juan 1.4. O sea, primera de Juan 1.4. Que es otro pasaje de los argumentos que se usan para decir de que un cristiano no puede tener demonios. Primera de Juan 1.4.4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Entonces dicen, este pasaje dice que somos de Dios y ya hemos vencido a Satanás y sus demonios, por lo tanto, no pueden vencernos ni contaminarnos porque somos de Dios, no somos del diablo. ¿Ya? Ahora, Satanás está vencido por el Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrar, entre otros pasajes, Hebreos 2, 14, 15, de que dice de que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Colosenses 2, 15, de que dice que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Juan 12, 31 dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o que el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, o que el Espíritu Santo dará testimonio de que de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Por causa de que el diablo ya ha sido condenado. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que ver de que esta victoria es primordialmente en el espíritu del creyente. Nosotros tenemos que entender que tenemos una promesa de la redención del cuerpo.
la cual anhelamos, abrigamos y es la promesa que Dios nos da, ¿ya? Pero mientras estamos aquí, esa victoria es real. Satanás está vencido, pero sigue ejerciendo dominio sobre el mundo y sobre el pecado y sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? Que el creyente es libre en su espíritu y tiene la posibilidad de tomar de la esencia de Dios que está en su espíritu y ejercer influencia sobre todo su cuerpo, su mente, voluntad y emociones. Y ese es nuestro deber. Dios nos da las herramientas, nos da no tan solamente su presencia, sino nos da la unción, el poder del Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo, para poder vencer. Entonces, para poder entender esto, nosotros vemos que la derrota de Satanás es efectiva, nuestra victoria es absoluta sobre el diablo, pero esa victoria nosotros debemos extenderla hacia el alma y nuestro cuerpo. Queda claro que la victoria absoluta y real de Jesucristo sobre el reino de Satanás es una verdad espiritual completa, pero que debe establecerse en la realidad natural del hombre. ¿Cómo podemos entender esto? La Escritura lo dice, por ejemplo, Hebreos 10:12, ¿cierto? Que lo vamos a leer, habla dice: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, usted dice, la Biblia nos dice de que Jesús venció al diablo. El diablo está vencido, está derrotado, etcétera, etcétera. Eso es real, de que Él es cabeza de todo principado, pero Hebreos 10 me dice de que está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿es absoluta esta victoria o no? Porque el argumento es que usando este pasaje dice, no, el diablo está vencido para el creyente. Pero nosotros vemos de que la Biblia dice de que Jesús venció al diablo, pero la misma Biblia nos dice de que todavía está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es porque la victoria está decretada, está hecha, ¿cierto? Sin embargo, esa realidad espiritual eterna se debe trasladar a la realidad natural del hombre. Porque en Efesios 1, 20, 22 nos encontramos de que Jesús es cabeza de todo principado y potestad, ¿cierto? Entonces no es una contradicción, sino una realidad. La victoria y la autoridad absoluta del Señor Jesucristo sobre todo principado y potestad es real. Es por medio de esa autoridad que el Señor, usando a la iglesia, como dice el mismo Efesios 1, ¿cierto?, someterá a todos sus enemigos de una manera práctica bajo su dominio. Y esto es importante. Vamos a ir a Efesios 1. Por eso que tenemos que ser libres, hermano. Efesios 1, del 20, dice, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombre, y no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Entonces, uno de los agentes más importantes de esta victoria, esta autoridad que tiene Jesucristo, porque Él venció a Satanás de una manera absoluta, pero esta victoria ahora se debe implementar en la práctica. Satanás ya fue vencido. Jesús quitó todo el derecho legal, pagó todo el precio del pecado, venció a Satanás y le quitó el arma judicial más grande que tenía en contra de la humanidad. Y muchas cosas más que podríamos ver con más detalle y con más tiempo. Sin embargo, ¿cierto?, nosotros vemos de que Satanás aún domina sobre este mundo. La misma Biblia lo llama el príncipe de este mundo todavía, pese a que Jesús ya había resucitado. Las mismas escrituras dicen de que el mundo está bajo el dominio del maligno. Entonces, es porque ahora esa victoria, esa autoridad, se debe trasladar a esta realidad natural. Y uno de los agentes más importantes, como vemos en este pasaje, nos da a entender que va a ser la iglesia. El Señor ejecuta esa autoridad a través del Espíritu Santo para someter a sus enemigos usando a la iglesia. Pero si la misma iglesia está dominada por Satanás, ¿cómo vamos a vencerlo? Porque miren, hermanos, si no hubiese lucha todavía, si nosotros no fuésemos parte de someter a los enemigos, ¿por qué Efesios 6 dice de que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera? Huestes espirituales de maldad. La Biblia dice en Efesios 6 de que tenemos esa lucha. Y no habla de solamente su lucha interna, porque dice, tenemos lucha contra principados,
contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Usted debe ser un guerrero espiritual, una guerrera espiritual, porque todo creyente es un guerrero del reino de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser guerreros efectivos si no somos capaces de vencer nuestras propias tinieblas? ¿Amén? Ya. Entonces hay que luchar contra los demonios. ¿O por qué, cierto, Satanás será atado en la segunda venida del Señor Jesucristo y después otra vez soltado 1000 años después, si realmente fue supuestamente totalmente vencido y ya no tiene ninguna injerencia? ¿Por qué tendría que ser atado en la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Ya? ¿Y por qué Santiago, en Santiago 4:7, nos exhorta, por ejemplo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros? Si se supone que no hay lucha contra el diablo. Ahora, ese argumento que dice es que esa lucha es externa, no, hermano. Esa lucha es en la carne, es en su mente, en su alma, en sus emociones. Cuando usted es vencido, los demonios entran en su mente, en su voluntad o en sus emociones, o pueden entrar en su cuerpo. Si usted no se arrepiente, porque Dios nos da las herramientas, Dios es longámine, ¿cierto? En darnos las herramientas, ¿cierto? Para arrepentirnos, nos muestra, pero si usted persevera en su testarudez, tarde que temprano va a ser contaminado, hermano. En cualquier pecado que usted no quiera dejar. Especialmente los que tienen que ver con el orgullo, con la sexualidad, con la arrogancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en primera de Juan 4:4, cuando dice de que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, acuérdense que ese que está en nosotros, que es Jesucristo, está en nuestro espíritu. Nosotros hemos vencido a los demonios, o Jesús ha vencido a los demonios en nosotros o para nosotros, ¿cierto? Tenemos esa victoria resuelta y asegurada en el espíritu, por causa de la obra de Jesucristo que habita en nuestro espíritu, y que es mayor que Satanás y sus demonios. Por lo tanto, la victoria sobre ellos es una realidad espiritual, que es más real que lo natural, que debemos usar para vencer al diablo y los demonios. En otras palabras, trasladar esta realidad y verdad espiritual a la realidad natural. La Biblia dice, lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Entonces, la victoria del creyente sobre Satanás y sus demonios es una verdad real e irrevocable que es necesario trasladar desde el espíritu al alma y al cuerpo. Esto es una lucha contra el reino del diablo, ejerciendo la autoridad delegada por Jesucristo a cada creyente como hijo de Dios. Entonces, primera de Juan 4:4, que diga de que somos de Dios, ¿cierto? Y por lo cual los hemos vencido, no quiere decir que usted no puede ser contaminado con demonios. Porque el que está en usted, y usted ha vencido esa victoria absoluta, está en su espíritu. Pero si usted no cuida su alma y no cuida su cuerpo, podría llegar a ser contaminado con demonios. Ahora, es importante, que creo que ya les mencioné esto. Hay dos cosas. Yo creo, ¿cierto?, que un cristiano debe ser sometido a liberación. Todo creyente debe ser sometido a liberación, pero no a liberación que te tomen y te echen fuera demonios. Ya, siéntate aquí, ya, ¿cuáles son los demonios que puedes tener? Esto, ya, en el nombre de Jesús sale, en el nombre de Jesús sale. Porque eso yo lo vi y creo que en todos los casos que lo he visto fue y es insuficiente. En la mayoría de los casos. Si no va acompañado de un discipulado, de una liberación integral, de conocer a la persona, administrarle, corregirlo, etcétera, etcétera, se hace muchas veces infructuosa. Y muchas veces puede llegar a ser contraproducente dependiendo de la condición de la otra persona. No digo de que no nos tengamos que dedicar a echar fuera demonios. Yo creo que nos deberíamos dedicar más a echar fuera demonios, pero no basta. Amén. Muchas veces yo he tenido que abstenerme de ministrar a gente que tiene ciertos prejuicios, ciertos orgullos, y empiezo a ministrar y veo de que no está dispuesto a ser libre y ya oro y me lo dejo ahí. Porque sé de que yo ya no voy a desgastar más del tiempo que gasté muchas veces, ¿cierto? Estar con una persona ministrándole, cuando esa persona no quiere ser verdaderamente libre. ¿Amén? Porque uno se desgasta y uno muchas veces deja mal parado el nombre de Dios por causa de no tener sabiduría. Entonces,
todo cristiano debe ser sometido a un discipulado de liberación. Y usted debe perseverar en eso. Yo no ministro liberación por ministrar. Ya, ¿cuál es el demonio? Ya, y empezamos a echar fuera demonios y fuera demonios. Yo siempre exijo cosas, que den pasos, ver de que hay un interés, ver de que, y siempre me he dado cuenta que el Espíritu Santo empieza a obrar en paralelo en la persona. Pone ciertos obstáculos, cierto empieza a obrar aquí y allá, y yo voy a ir respondiendo de acuerdo a lo que Dios va haciendo. Cuando esa persona no responde, yo ya aprendí de que yo no puedo hacer la obra que solo Dios hace. Amén. Entonces, todo cristiano debe ser sometido a liberación. Usted, lo más probable, casi el 100% de nosotros que nos convertimos, venimos al cristianismo con demonios en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras emociones y quizás en nuestro cuerpo. Usted tiene que entender de que los demonios no salen mágicamente cuando usted hace una oración, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Usted cree que el diablo con todos sus demonios están dentro de usted haciendo un montón de cosas encubiertamente y vienen de generaciones en generaciones de idolatría, hechicería y han establecido bases en su mente, estructuras mentales que ni siquiera usted sabe que hay demonios y usted cree que porque usted dice yo creo que Jesús es mi Señor, ya, nos vamos, ya, chao, que te vaya bien, nos vemos? Sí creo de que es cierto de que en una conversión genuina puede haber una liberación automática de muchos demonios. Yo creo que sí pasa. Pero de los más profundos, muchas veces es necesario, y digo es necesario muchas veces, de que Dios los saque en un proceso. Porque es necesario que nos demos cuenta a través del proceso de las tinieblas que tenemos para poder asumir el regalo más grande, que es el regalo de percibir la gracia y la misericordia de Dios cuando somos libres. Entonces, lo más probable es que usted, si no se ha sometido a una liberación rigurosa, no, hermano, mire, y yo creo hace mucho tiempo, muchos años, que yo no ministro a una persona una liberación rigurosa. Hasta el día de hoy hay casos donde hay una persona que tiene algún grado y hay que echar fuera del demonio y se le ministra un poco, se le echa fuera el demonio que lo está atacando, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero yo hace muchos años que no tengo a una persona a la cual se ha sometido a una administración rigurosa de liberación. ¿Amén? Entonces, usted tiene que someterse a eso, a Dios. ¿Amén? Pero tiene que entender de que todo cristiano necesita, y usted necesita que le echen fuera esos demonios. ¿Amén? O que por lo menos, porque ese sometimiento a la liberación muchas veces lo encamina para que usted termine siendo libre. Así fui libre yo, hermano. Y así sigo siendo libre el día de hoy, porque uno tiene sus luchas, hermano. Uno puede ser contaminado, claro que sí. De repente pasa circunstancias, uno, y tiene luchas con demonios, de repente yo también tengo que ser libre muchas veces de influencia de Satanás, y no externas, hermanos, que entran en alguna parte de mis emociones, de mi mente. Necesitamos ser libres, constantemente. Amén. Y ojo, no se justifique con la autoliberación, que algún día voy a hablar de eso con más detalle, porque muchas veces cuando no se ha hablado bien de esto, es una justificación para un espíritu de orgullo, de soberbia, de gente que es rebelde y no se quiere someter, porque muchas veces nosotros nos queremos someter a las autoridades que queremos someter, pero muchas veces no nos queremos someter a las autoridades que Dios nos ha puesto. Y no hablo de los pastores, hermano. Partamos por la familia. Los hijos, ¿contra quiénes son los primeros que se rebelan? Contra los padres, esposos, esposas. Entonces, con la autoridad que menos nos queremos sujetar, es la autoridad que Dios nos ha puesto. Queremos, no, señores, esta autoridad no. Como si Dios se equivocara. ¿Amén? Entonces, usted necesita que se le saquen demonios, porque la mayoría de nosotros venimos contaminados.
nosotros aquí en Chile, por ejemplo, tenemos una cultura altamente contaminada con demonios. Altamente contaminada con demonios. De amargura, resentimiento gubernamental contra la autoridad de los padres, etcétera, etcétera. Altamente contaminada con hechicería, brujería, altamente contaminada con idolatría, y ahora peor aún, altamente contaminada con feminismo y con perversión y con un montón de cosas más. Entonces, venimos contaminados, venimos con raíces. Entonces, no crea que por hacer una oración mágicamente se fue todo. Si usted no ha pasado por un proceso de liberación donde usted ha tenido una confirmación, donde el demonio ha salido de usted y lo ha podido identificar la causa y que ese demonio ha salido de su vida, probablemente necesita ser libre. Y esa es su responsabilidad. Buscar la liberación. Dios se la va a dar por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de sus ministros, a través de la iglesia. Ahí están los recursos. Pero usted es el que lo tiene que buscar. Amén. Las Escrituras dicen, limpiaos, nosotros, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y no es que su espíritu esté contaminado, porque nosotros vemos de que lo que es nacido de Dios no peca, y nosotros ya vimos todo eso, de que nuestro espíritu es santo a la imagen de Dios, a la imagen del que lo creó. Entonces, ese pasaje no dice de que usted tiene que descontaminar su espíritu. En su espíritu vive el Espíritu Santo. Por lo tanto, bíblicamente cuando dice limpiados de toda contaminación de espíritu, está hablando de espíritus demoníacos. Amén. Entonces, usted puede traer demonios, probablemente es así, necesita someterse a una administración exhaustiva de liberación, necesita estar dispuesto, porque hay mucha gente que se somete al discipulado, pero cuando empezamos a hablar de liberación, o ¿cómo se llama? Se les ministra, ya, ministreme, pero ya, sí, es como que ya te voy a dejar, pero, y no admitimos de que, miren hermanos, si el diablo se presentara como diablo, ¿cierto?, a su vida, ¿usted cree que sería, ¿cómo se llama?, efectivo? Obviamente que no. Entonces muchas veces están escondidos en nuestro carácter, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Y nos ha hecho creer que somos así nosotros. ¿Amén? Bueno, vamos a ver el quinto argumento, que creo que es el último. Sí. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. Dice, no os juntéis con yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el argumento? Se usa este pasaje bíblico y se dice, Dios no se mezcla. Él no tiene, aquí dice de que no tiene ninguna mezcla, ningún acuerdo con Belial, ni la luz con las tinieblas, por lo tanto aquí dice de que no tiene ningún acuerdo y no puede habitar el mismo creyente, cierto, que pudiera tener demonios. Por lo tanto, este pasaje supuestamente nos prueba de que el cristiano puede tener demonios. Sin embargo, como ya hemos explicado, cierto, nosotros vemos de que obviamente Dios no ha tenido y no tendrá jamás, ¿cierto?, nada en común con el diablo, ni con sus demonios, ni con la maldad. Jesús dice claramente, el diablo no tiene nada en mí, ¿cierto? Las Escrituras dicen en 1 de Juan 1:5 de que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ¿cierto? Ahora, Dios habita en la nueva criatura, nosotros ya lo vimos, creada por él mismo, ¿ya?, a su imagen, y ahí están los pasajes bíblicos, ustedes lo pueden buscar después. Por ejemplo, Efesios 4:24 dice que fue creado a imagen del que lo creó, en justicia y en santidad de verdad. Entonces, esta naturaleza de Dios que está en nuestro espíritu no tiene ninguna relación con Satanás ni con sus demonios. Ahora, acuérdense de que Pablo decía en Romanos 7 de que en la carne no mora el bien, sino mora el mal, en la vieja naturaleza. Ahora, este mismo pasaje, hermanos, el mismo pasaje es una exhortación a cristianos, porque dice Cristo no tiene nada que ver con Belial, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, ¿qué tiene que ver el infierno? Sin embargo, este pasaje es una exhortación a creyentes que no se metan con los ídolos, que no se metan con esto, porque Cristo no tiene relación con Belial.
¿Qué me quiere decir eso? Escuchemos bien lo que dicen las Escrituras. Es una exhortación. Como Cristo no tiene nada que ver con Belial, ustedes no se mezclen con los infieles, no se mezclen con Belial, no se mezclen con las tinieblas. Y esa exhortación nos dice de que está la posibilidad que sí se mezclen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted como creyente puede pecar? Obvio que sí. ¿Puede cometer, idolatría? Sí. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? No es que Cristo se esté mezclando con esas cosas, es usted el que está contaminando el templo de Dios. Por eso dice, no se contaminen porque son templo de Dios. ¿Me entienden? Esa misma frase, no se contaminen porque son templo de Dios, nos dice de que ustedes se pueden contaminar aunque sean templo de Dios. ¿Me entienden? Es como que yo le diga, hijo, mira, no hagas, no sé, no digas esas malas palabras porque tú eres hijo mío y yo no digo esas malas palabras. Eso quiere decir de que mi hijo no las puede decir porque es mi hijo, sino que yo le estoy diciendo que no las diga porque yo no se las he enseñado y en nuestra casa, no se dicen, por ejemplo. Pero no es una imposibilidad de que él no las pueda decir, sino que por causa de eso que él no las diga. Lo mismo es este pasaje, hermano. Si es simple, hermano. Si no es más complicado de lo que es. No se contaminen con las tinieblas, ni con Belial, ni con Satanás, ni con nada, porque son templo del Dios vivo. Entonces, yo saco del contexto cuando digo, somos del templo de Dios vivo, por lo tanto, tenemos una imposibilidad de que habiten demonios dentro de nosotros. La Biblia no dice eso. Al contrario, nos dice, como ustedes son templo de Dios, no dejen que el diablo, que Belial, la idolatría, el pecado, more y contamine el templo de Dios, que son ustedes. ¿Para qué la Biblia exhortaría esto? Y no solo una vez, sino muchas. Si fuese una imposibilidad. ¿Para qué perder tiempo? Si usted fuese templo de Dios y por causa de ser templo de Dios, usted fuese intocable por Satanás, ¿para qué exhortar a tanto esto? Si, miren, por ejemplo, si este pasaje es incongruente y no puede decir de que porque Jesús no tiene nada que ver con Belial, ¿cierto? Ni la justicia con la injusticia, ni no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Si este pasaje dijera que no podemos tener demonios, significa que usted no podría tener ninguna tiniebla. Pero usted sí las puede tener. La Biblia nos exhorta a salir de las tinieblas, andar en luz, ir a la luz a través del arrepentimiento. En 1 de Juan, por ejemplo, dice, si alguno está en luz, entonces la sangre de su Hijo Jesucristo perdona nuestros pecados. A través de la confesión. Después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el mismo pasaje nos impide decir de que 2 de Corintios 6, 14 al 16 dice de que usted no puede tener demonio porque Jesús no tiene ninguna concordancia con Belial, ni la luz con las tinieblas. Es una exhortación a cristianos. Usted es templo del Dios vivo, por lo tanto, no deje que su templo se contamine con las tinieblas, con la maldad, con el pecado y con demonios. Es su responsabilidad. Yo ya les hablé del templo de Dios. En las Escrituras nos muestra claramente que tenía 3 partes, ¿cierto? El atrio o el patio, ¿cierto? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Un sacerdote contaminado que no debería entrar, podía entrar al atrio, hacer todo el rito que se hacía en el atrio, sí, podía entrar al lugar santo, sí. No tendría que estar ahí, pero podría entrar. Y cuando entraba al lugar santísimo era fulminado, porque ahí no podía estar. Entonces, nosotros también, usted puede dejar entrar demonios a su cuerpo si usted es rebelde a Dios. Y puede dejar entrar demonios a su alma si usted es rebelde a Dios. O pueden todavía estar ahí después de haberse convertido. Entonces, 2 de Corintios 6, 14 al 16, no hay ninguna prueba de que el cristiano no puede tener demonios. Amén. Y miren, ¿cierto? El mismo texto nos exhorta como cristianos a no unirnos a yugo desigual. ¿Y usted puede unirse a un yugo desigual? Sí. Si este texto dijera una imposibilidad de ser contaminado con demonios, tendría que decir también que usted tiene la imposibilidad de unirse a un yugo desigual por ser templo de Dios. Y usted lo puede hacer. Y es más, el texto es una exhortación a que no lo haga, porque usted puede hacerlo, pero no debe hacerlo, porque es templo del Dios vivo.
Amén. Entonces, el cristiano posee dos naturalezas totalmente opuestas, no tienen nada que ver una con otra desde el momento que nace de nuevo, en su conversión y arrepentimiento. El hombre nuevo, o la nueva criatura, lo que es nacido de Dios, lo engendrado por Dios, lo cual se aloja en el espíritu resucitado del hombre, y ahí habita Dios. Y no puede ser tocado por el diablo. Y la carne, que es la naturaleza pecadora, el viejo hombre, etcétera, etcétera. ¿Ya? La carne no tiene redención, sirve al pecado, está viciada con los deseos de error, como dicen las escrituras, y tiene una tendencia de continuo al mal, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso que cuando usted anda en la carne, no puede hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Ya? Y esta carne es influenciada y podría ser contaminada por Satanás y sus demonios. No significa que si usted anda en la carne, o usted hace algo carnal, inmediatamente le van a entrar demonios. Si un cristiano persevera en andar en la carne, en una actitud carnal, de las muchas que hay, y no se arrepiente o no está haciendo nada por luchar con ello, si se deja vencer, tarde que temprano van a entrar demonios. Y puede ser que usted ya traiga demonios que estén potenciando su carne, y por eso que sus luchas muchas veces se hacen infructuosas. La Biblia exhorta innumerables veces a limpiarnos, mantenernos en santidad, no caer en tentación, resistir al diablo, no andar en la carne, no darle rienda suelta a la concupiscencia o las pasiones carnales que hay en nosotros, ya que esto contaminaría el templo de Dios. Somos nosotros los que debemos mantenernos en pureza y santidad el alma y el cuerpo, desde la santidad que Dios nos ha dado en el Espíritu, donde mora la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, el espíritu no puede ser contaminado ni por el pecado ni por demonios, pero su alma y su cuerpo sí. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos que entender, de aquí termina la presentación, tenemos que entender, amados hermanos, de que un cristiano puede tener demonios, sí. La Biblia no nos dice que no, hermanos. La Biblia no nos dice que no. Ahora, yo creo que todo creyente necesita liberación, pero de la liberación que yo les estaba hablando, una liberación exhaustiva, no solamente nombrar los demonios y sacarlos, ¿cierto? Necesita someterse él voluntariamente a una... ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros queremos pastillas. Tengo un dolor, yo me tomo una pastilla y espero que a los 5 minutos ya no lo tenga, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Voy al médico y espero que me dé un remedio que me cure el dolor o lo que tengo. Mucha gente llega a la kinesiología y no persevera porque cree que con 2 sesiones ya va a estar bien de una tremenda lesión. Entonces yo les digo, tiene que perseverar. Y muchos se van, desisten y después vuelven otra vez con una peor lesión porque no perseveraron. Entonces, queremos cosas instantáneas, queremos cosas mágicas y creemos que Dios es mágico. Y Dios no es mágico. Entonces, una liberación, nosotros nos tenemos que someter. Ahora, yo creo que todos necesitamos liberación, todos creyentes, porque usted viene de estar bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, o del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de rebelión. Usted tiene una rebelión intrínseca en su carne que se rebela contra Dios, y si no la ha tratado, y lo más probable, porque el principio de Satanás es la rebelión. Si el principio del reino de Dios es la obediencia, el principio de Satanás es la rebelión. Y nosotros venimos de ahí. Entonces, ese principio ha atraído demonios que están en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Entonces, todos necesitamos ya liberación solo por ese hecho. Porque esos son los demonios más difíciles de sacar. Rebelión, testarudez, arrogancia, que se revela y nos apaga la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted revela la autoridad que Dios puso en su vida, ¿cómo puede decirle que cree en Dios? Ahora, yo ya les he hecho estudios extensos sobre la autoridad, de que la autoridad tiene sus límites. La única autoridad ilimitada es Dios, dentro de los límites de cada autoridad que está sobre nosotros. No es que usted tiene que hacer todo lo que le diga a alguien, dentro de los parámetros de la autoridad divina.
Pero muchas veces nosotros somos rebeldes con las autoridades que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque no, es que no sirve, es que no es, porque quiero que sea como yo quiero. ¿Y dónde está la fe de que quizás Dios me puso lo que yo necesitaba? De que aún en esas debilidades, en esas imperfecciones, Dios a esa persona que Él puso como autoridad directa sobre mí, le va a dar lo que yo necesito. Pero nos rebelamos. Entonces, ¿cómo se dan cuenta cómo la rebelión puede apagar la fe? Eso venía yo, meditando, hoy día, de que cuando no hemos sido libres de la rebelión apaga la fe porque es contraria a la fe. Entonces, yo no hablo de una mala autoridad, pero muchas veces no nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Es que tiene que ser perfecta la autoridad. No la va a encontrar, hermano. Somos personas imperfectas. Hay muchas cosas que puedo soportar. La inmadurez, ¿cierto? Incluso ofensas y cosas así. Pero cuando una persona de adrede quiere permanecer en un estado rebelde contra Dios, eso yo no lo tolero. Son cosas que no puedo concebir cuando es un cristiano que dice ser cristiano, devoto, etcétera, etcétera. ¿Con qué cara le digo, Señor, tú eres mi Dios? Si no quiero que seas mi Dios. Ahora uno puede esperar esas cosas de un creyente recién convertido, pero cuando una persona de adrede se revela contra Dios y no quiere perseverar, no quiere cambiar, no se quiere sujetar, no quiere creer y de adrede porque cree que está bien, y para mí eso es un espíritu de arrogancia y de rebelión, un espíritu de rebelión. Algún día de esto vamos a hablar bien del espíritu de rebelión, porque creo que uno de los espíritus que quizás más estamos contaminados, y quizás en la iglesia y en la familia es de los que más estamos contaminados, de la rebelión, de la arrogancia, del desdén. Amén. Porque la rebelión termina con un espíritu de soberbia. Y miren, no es que uno vea en todo demonios, sino que cuando hay rebelión es la causa más alta de contaminación demoníaca. Más que la perversión sexual, ¿cierto? Que la fornicación, la rebelión trae más demonios que cualquier otro pecado. Las escrituras dicen, como pecado de adivinación, como pecado de idolatría, es la rebelión. ¿Amén? Entonces, usted necesita saber que necesita someterse a liberación, ya del simple hecho de venir del mundo. Y aunque haya venido de una cuna cristiana, hermanos, porque probablemente usted vino de una cuna cristiana, pero recién se está convirtiendo realmente al cristianismo, al Cristo vivo. Y si usted viene de una cuna cristiana donde no se ministraba la liberación, donde no era, tomado en cuenta esto, necesita ser libre, hermano. Porque hay muchas iglesias que muchas veces estamos contaminados o influenciados por demonios. Y no es que todo sea demonios, sino que el pecado y la carne a la larga traen demonios. Entonces, no es que usted vea puros demonios o que no vea y que vemos no vemos. No, es una realidad que nos muestra la escritura que está. Si usted quiere verla, amén, échelo fuera. No se vaya a un extremo. Pero si usted no quiere verla, es el peor tonto de todos. Amén. Porque es una realidad que está y Dios nos da las herramientas para ser verdaderamente libres. Las escrituras dicen de que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. Entonces, usted puede tener demonios, necesita someterse a liberación. Todos necesitamos. Y probablemente su caminar cristiano se ha contaminado con demonios. Pero si no se ha sacado los que traía, ¿cómo se va a sacar los que se contaminan en el camino? Por eso que les he hablado mucho de la conversión profunda que parte de adentro hacia afuera, de la sanidad del alma, etcétera, etcétera. Porque todo eso es un engranaje, todo eso va en paralelo, no son dos cosas diferentes aparte.
No, es que yo no necesito liberación de demonios, solo sanidad. No, es todo un engranaje, va todo de la mano. ¿Amén? Es todo una administración integral del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender de que necesitamos liberación eficaz, profunda y verdadera. Como dice, seréis verdaderamente libres. Yo he visto, hermanos, gente que ha ministrado, gente le ha echado fuera demonios, los demonios le hacen un show, que están saliendo, que están vomitando, ¿cierto? Y después lo andan exhibiendo y resulta que el demonio sigue ahí, cambió de táctica y termina haciendo caer a ese, ¿cómo se llama?, el ministerio en orgullo, soberbia, vanidad. Y he visto brujas y brujos, espíritus de brujas y brujos infiltrados al lado de pastores, que lo están presentando como el gran testimonio, ¿cierto? Y resulta que el demonio sigue ahí, pero cambió de estrategia, por la vanidad que tiene, por el orgullo, etcétera, etcétera. Lo he visto y ha sido triste. Amén, hermanos. Miren, hermanos, todos tenemos luchas. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras debilidades. Las vamos a tener siempre, porque Dios siempre nos va a estar cambiando. Siempre usted tiene que tomar su cruz y seguir a Jesús. Siempre hay algo que Dios va a estar trabajando en su carácter, en su forma de ser constantemente. Pero usted no puede tolerar a los demonios en su vida, porque Cristo los venció. Es menospreciar el sacrificio de Jesucristo. Y yo he visto cristianos, hermanos, que aman a sus demonios, porque les dan identidad. Es que si no soy así, entonces ¿qué soy? Y resulta que es un demonio. Amén. Ahora, si usted ha participado en sectas, en la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, en, ¿cómo se llama?, los Solo Jesús, por ejemplo, en el tarot, se ha visto algún día la suerte, han venido gitanas, han venido gitanos a su vida, etcétera, etcétera. Necesita liberación aún más urgentemente. Amén. Limpias y cosas así. Pero el próximo estudio vamos a ver causas de contaminación espiritual, ¿ya? Aunque lo vamos a ver bien, ¿cómo se llama?, resumido, pero vamos a ver causas de contaminación espiritual. Pero se tiene que convencer, hermanos, que necesita someterse a un proceso de liberación, donde los demonios salgan, no donde usted se imagine y se trate de autoconvencer que salieron. Los demonios salgan. Amén. Sí. Hermanos, en Cristo Jesús somos libres. Esa liberación está decretada, está hecha. Si el demonio, cuando están en un creyente, están en ilegalidad. Están usurpando un lugar que no deberían tener. Necesitan ser obligados en el nombre de Jesús a salir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, y que nos puedas dar convicción de que necesitamos ser libres. Que tu luz empiece a alumbrar nuestras tinieblas, Señor, y que, Señor, te ruego que tengas misericordia muchas veces de nuestra inconsciencia, de nuestra insensibilidad, de nuestro corazón endurecido, de nuestra falta de discernimiento, nuestra incapacidad, Señor, porque nosotros ni aún somos capaces de saber nuestros propios errores. Te ruego que te acuerdes de nosotros como gente que ni siquiera sabe ver sus propios errores. Danos luz. Sabemos que nos has dado luz y muchas veces hemos sido testarudos, tercos, rebeldes. Reconocemos eso de ti. Yo te ruego que des más luz, que no nos dejes quietos. Te ruego, Señor, que no permitas que nosotros sigamos en nuestra testarudez. Recuerda, Señor, que somos polvo, Señor, que no tenemos la capacidad de discernir completamente lo que es bueno y malo para nosotros mismos. Te ruego que des luz, que las tinieblas se manifiesten, que no nos dejen tranquilos, para que salgan, Señor. Que tu luz alumbre en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos aquí conectados, de nuestras casas, de nuestras familias, de los hermanos que no se han conectado también, Señor. Que empiece a alumbrar la luz y las tinieblas se empiecen a manifestar en el nombre de Jesús. Porque están vencidos por el Señor Jesucristo. Satanás, estás vencido en el nombre de Jesús. Las tinieblas deben retroceder. En el nombre de Jesús se empiezan a manifestar. No se van a quedar quietos. Reprendo toda falsa paz del enemigo. Te ruego, Señor, no nos dejes en nuestra testarudez, porque no sabemos lo que nos conviene, Señor.
Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Alumbra, Señor, nuestras vidas. Queremos perseverar en tu palabra, ser verdaderamente tus discípulos, conocer la verdad y ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.